En febrero de 1818, la francesa Désirée Clary se volvió reina de Suecia y Noruega, y todos los monarcas suecos posteriores descienden de ella. Entonces, ¿cómo fue que la hija de un comerciante de seda de Marsella se convirtió en reina aquí y por qué pasaría años evitando su posición? Para descubrir todo esto, vamos al principio. Bernardine Eugénie Désirée Clary nació en la ciudad portuaria de Marsella, al sur de Francia, el 8 de noviembre de 1777. Su padre era François Clary, descendiente de un emigrante político y religioso irlandés que cambió su apellido de Clary a uno que sonara más francés, Clary. François era un exitoso comerciante de seda, pues Marsella tenía una tradición en el comercio de productos orientales como la seda. Su madre, Françoise Rosomy, era la segunda esposa de su padre, y juntos tuvieron 9 hijos, de los cuales ella era la menor. De niña prefería llamarse Eugénie o Désirée en vez de Bernardine. Recibió una educación decente en un convento durante sus años de primaria. El inicio de la Revolución Francesa en 1789 causó ataques masivos a la Iglesia y sus instituciones en toda Francia. El convento al que asistía cerró y su educación se interrumpió a inicios de la década de 1790. Luego recibió educación en casa, pero no fue la mejor. En 1794 murió el padre de Désirée, François. Poco después, cuando la revolución tomó un giro más radical en París, la familia estuvo bajo sospecha, ya que se reveló que François tenía pretensiones aristocráticas e incluso había intentado ennoblecerse en años anteriores. Con su posición debilitada y el jefe de la familia muerto, Désirée y sus hermanos comenzaron a buscar forjar nuevas alianzas. Lo hicieron con los Bonaparte, una familia de exiliados de la isla de Córcega que había huido al continente francés en el verano de 1793, ya que el movimiento nacionalista corso la puso en conflicto con el gobierno revolucionario francés. En 1794, la hermana mayor de Désirée, Julie, se casó con José Bonaparte. Gracias a ese acuerdo, ella sería reina de Nápoles y después de España en los años venideros. Désirée también terminó una relación en esa época con Napoleón, hermano de José. Era un oficial militar en ascenso, que jugó un papel clave en el sitio de Tolón el otoño e invierno pasados como jefe de artillería. En la primavera de 1795, Désirée y Napoleón se comprometieron. Incluso escribió una novela romántica sobre su relación, a la que tituló Clisant et Eugénie. En los meses siguientes fue enviado a París por deber militar, mientras Eugenia vivía en Génova, al noroeste de Italia. Mientras estaba en París, Napoleón comenzó una relación con Josefina de Beauharnais, una francesa 6 años mayor que él, originaria de la colonia francesa de Martinica en el Caribe. Enamorado de ella, Napoleón terminó su relación con Désirée. Désirée pasó los siguientes 2 años viviendo en Roma con su hermana Julie, cuyo esposo, José Bonaparte, había logrado conseguir un puesto como diplomático francés ante el papado. En 1797 viajó a París, donde poco después conoció a Juan Bautista Bernadotte. Él era un general francés que se había forjado una reputación como un comandante militar destacado. Gracias a sus victorias en las guerras revolucionarias francesas contra los austriacos en Países Bajos y sur de Alemania, entre 1794 y 1796. Se casaron en agosto de 1798 en una ceremonia laica. Su único hijo, un niño llamado Oscar, nació poco más de 10 meses después. El matrimonio de Désirée y Jean-Baptiste resultaría ser peculiar. Era un matrimonio por conveniencia. No se amaban. Con el paso de los años pasarían largos periodos de tiempo separados, ya que él estaba en campaña o ella simplemente seguía pasando tiempo en París, en lugar de acompañarlo a otros lugares. El matrimonio tenía fines políticos, consolidando la alianza entre los Bernadotte y los Clary. En una época en la que Jean-Baptiste
¿Era una figura popular que podría haber intentado adquirir un poder considerable en París? Mientras Napoleón estaba ausente durante su desafortunada campaña en Egipto. Al regresar a Francia en otoño de 1799, Napoleón lanzó casi de inmediato un golpe de Estado y reclamó el poder como primer cónsul de Francia ese invierno, un cargo que fue elevado a emperador de los franceses en diciembre de 1804. Los Bernadotte prosperaron con Napoleón. Jean-Baptiste fue uno de los generales más destacados de Napoleón y fue ascendido a mariscal del imperio en 1804. Muchos de estos mariscales obtuvieron altos títulos aristocráticos cuando Napoleón creó una nueva aristocracia francesa y europea al conquistar más Europa. Jean-Baptiste no obtuvo un título aristocrático importante, pero fue nombrado gobernador de las ciudades hanseáticas, las ciudades portuarias del norte de Alemania, centradas en Lübeck, Hamburgo y Bremen. Pasó gran parte de la mediados y finales de la década de 1800 aquí, mientras Désirée se quedó en París, donde la consideraban bonita, agradable y buena bailarina, aunque bastante anónima. Désirée y su esposo podrían haber mantenido su posición en la nueva aristocracia francesa durante algunos años más, antes de desvanecerse como los demás aliados de Napoleón a mediados de la década de 1810, de no haber sido por los hechos de 1808 y 1809. En verano de 1807, Napoleón firmó el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro de Rusia. Así Francia y Rusia firmaron la paz y se aliaron. Uno de los términos era que Rusia pronto declararía la guerra a Suecia, uno de los pocos enemigos de Francia. Rusia estaría en posición de invadir Suecia a través de Finlandia, que en tiempos premodernos siempre fue parte del reino de Suecia. En la primavera de 1808, los rusos invadieron Finlandia, y en invierno, las fuerzas de Alejandro cruzaron el Golfo de Botnia congelado, descendieron sobre Estocolmo y derrotaron a los suecos. Finlandia fue cedida a Rusia tras la Guerra de Finlandia, en 1809. Tras esta humillación nacional, siguió un golpe de Estado en Suecia, en el que el rey Gustavo Adolfo IV fue depuesto y reemplazado por su tío, quien ahora se convirtió en el rey Carlos III de Leso. Carlos, de poco más de 60 años, sufría senilidad y no tenía hijos. Ante esto, la nobleza sueca sabía que pronto tendrían que encontrar otro rey. Por un tiempo eligieron al príncipe danés Christian August como heredero, pero al morir en 1810, el puesto quedó vacante. Napoleón intervino y presionó al Riksdag, o Parlamento sueco, para que eligieran a Jean-Baptiste, esposo de Desideria, como heredero del rey Carlos III. Aunque Bernadotte no tenía vínculo con Suecia, los estados suecos pensaban que Napoleón dominaría Europa por mucho tiempo, y lo mejor era mantener buenas relaciones con Francia. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que nombrar a un francés como rey? A inicios de otoño de 1810, el esposo de Desideria fue nombrado heredero aparente. Tras la muerte del anciano rey Carlos XIII, Jean-Baptiste se convertiría en rey de Suecia y Desideria en reina consorte. Sin embargo, parece que Desideria no sabía lo que implicaba ser reina consorte. Ella creía que simplemente sería un lugar del que tendría un título, y se molestó mucho cuando le dijeron que se esperaba que dejara París. Solo le importaba Francia y no sabía de otros países. Tras mucha indecisión, Désirée viajó a Suecia a fines de 1810. Antes de irse, algunos sirvientes reacios la asustaron diciéndole que Suecia era un país cerca del Polo Norte y lleno de osos polares. En Suecia adquirió oficialmente el nombre de Desideria, aunque en privado seguía usando Désirée o Eugenia. Desafortunadamente para Désirée, llegó durante el invierno. El frío extremo la sorprendió, y al parecer odiaba tanto la nieve que lloró. A pesar de esto, mientras estuvo allí, empezó a relacionarse con la aristocracia del país del que sería reina. Después de un año en Suecia, regresó a Alemania y luego a Francia.
usó como excusa problemas de salud y otros asuntos. Durante su estancia, los problemas de Napoleón casi arruinan su ascenso, y el de Jean-Baptiste como gobernantes de Suecia. En verano de 1812, la alianza de Napoleón y Rusia terminó abruptamente cuando él invadió Rusia. Durante los siguientes meses, sus ejércitos avanzaron hacia el este y ocuparon Moscú, pero no hubo victoria. El zar Alejandro rechazó negociar la paz y el ejército de Napoleón tuvo que retirarse de Rusia hacia Polonia y Lituania, sufriendo enfermedades y hambre. Al año siguiente, su imperio colapsó mientras surgía una nueva alianza europea con Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y sus aliados. Napoleón abdicó por primera vez en abril de 1814 y, aunque regresó brevemente al poder en 1815, fue derrotado en Waterloo y exiliado definitivamente a Santa Helena en el Atlántico Sur. Lo notable de Désiré y Jean-Baptiste es que entre los aliados cercanos de Napoleón, solo ellos mantuvieron sus posiciones. El hermano de Napoleón, José, nombrado rey de España en 1808, pasó gran parte de su vida posterior exiliado en Estados Unidos. Joaquín Murat, cercano a Bonaparte y rey de Nápoles, fue ejecutado por fusilamiento en 1815 tras la caída del imperio de Napoleón. Bernadotte siguió como heredero al trono de Suecia. Y cuando murió Carlos XIII a inicios de 1818, Bernadotte se convirtió en el rey Carlos XIV Juan. Con esto, Désiré se convirtió en la reina Desideria de Suecia. Sin embargo, Desideria no tomó el cargo de jefa de la corte real sueca en 1818. En cambio, pasó la siguiente media década en París, poniendo varias excusas para no ir a Estocolmo. Quería quedarse en Francia principalmente por su enamoramiento con el duque de Richelieu, un importante aristócrata en la corte de Luis XVIII en París. En 1823, tras buscar esposa en Europa occidental y central, Oscar y su madre regresaron juntos a Suecia. Esto se suponía que sería una visita rápida, pero resultó que Désiré permanecería en Suecia por el resto de su vida. Pocos días tras su llegada, le presentaron la corte real y el gobierno. Varios en la corte propusieron iniciar los preparativos para la coronación, pero se retrasó por dudas sobre cómo debía celebrarse la ceremonia. Suecia era un país luterano y Désiré rechazó dejar el catolicismo. 6 años después, el 21 de agosto de 1829, en Estocolmo, finalmente fue coronada. Curiosamente, Désiré fue la primera reina plebeya de Suecia desde Karin Månsdotter, en 1568. Sus años como reina consorte fueron inusuales por su informalidad. Ella mostró cero interés en cumplir con las ceremonias y reglas de la corte real y hablaba abiertamente con las personas incluso durante eventos formales. Ella manifestó este desagrado en varias cartas a su hermana Julie, con quien tuvo una relación cercana siempre. En una carta, ella declaró lo siguiente: «Qué aburridas pueden ser las cortes cuando no naces dentro de ellas. Las damas que me atienden no son divertidas y debo restringirme física y moralmente. Nunca logro adaptarme a la estricta etiqueta que exige la corte». Cuando vives rodeado de una corte y te ves obligado a expresar tus sentimientos en forma de frases corteses que se exigen en la corte, las dificultades son tan grandes que prefieres no hacerlo. Su antipatía por la etiqueta de la corte molestaba a muchos, pero era valorada porque no se interesaba en la política ni cuestionaba las decisiones de su esposo. Con los años, su falta de etiqueta fue más aceptada, aunque la nobleza en privado se burlaba de su pasado como hija de un comerciante y republicana, y del hecho de que nunca aprendió a hablar el idioma sueco. Con el tiempo, ella se alejó de la corte y quiso volver a París, pero Jean-Baptiste se lo prohibió. Por ello siguió viviendo en Estocolmo tras la muerte de su esposo en la primavera de 1844 y la llegada al trono de su hijo, el rey Oscar I.
Tras la muerte de su esposo y la ascensión de su hijo, Desider fue reina madre de Suecia. Vivió 16 años más, llegando a ver a su nieto, el rey Carlos XV, en el trono. En sus últimos años se hizo conocida por su excentricidad, manteniendo horarios inusuales, como quedarse despierta hasta las 4 o 5 a.m. y dormir hasta el mediodía. A veces recorría Estocolmo en su carruaje de noche. En mayo de 1853 se preparó para volver a París. Su nieto, el príncipe Oscar, futuro rey, la acompañó hasta el barco, y todo estaba listo. Sin embargo, Desider había empezado a temer viajar por mar, y no pudo animarse a irse. Falleció el 17 de diciembre de 1860, tras una noche en la ópera en la capital sueca. Desider tenía 83 años, una edad avanzada para su época. Todos los reyes de Suecia desde entonces han sido descendientes de ella, y el actual monarca, el rey Gustavo VI Adolfo, es su trastataranieto. Gracias por ver este video de Desiree Clary, reina de Suecia. Espero que les haya interesado. Déjenme saber qué les pareció su vida en los comentarios de abajo. Y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de dejarla abajo en los comentarios. Ojalá estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos al momento. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo Forgotten Life. Gracias.